Bien, jóvenes, señorita, buenos días. Eh, Vamos a hablar ahora de el primer tema que nos concierne a lo que es el área de comunicación y lenguajes en este primer trimestre. Aquí tenemos la cartilla, como de costumbre, estamos empezando a utilizar la cartilla para que podamos comprender mejor los temas, ¿ya? Entonces, esta cartilla ya lo tenemos en digital, en los grupos de WhatsApp los he enviado, ya cada uno debe tener esta cartilla. Como texto nos va a servir de orientación para que podamos desarrollar nuestros temas. El trimestre tiene un objetivo, ¿no? Este objetivo en el área del lenguaje tiene este trimestre en el área del lenguaje tiene un objetivo. ¿Cuáles son los objetivos? El primer objetivo es el de fortalecernos la conciencia reflexiva e identitaria a través del estudio del lenguaje y sus funciones. Es decir, fortalecer la conciencia que nosotros tenemos, ¿no? La conciencia reflexiva y de identidad a través de el estudio del lenguaje, sus funciones como primer tema, las categorías gramaticales, el análisis sintáctico morfológico de la oración, las reglas generales de puntuación y acentuación, el estudio de grafías, los vicios de dicción y razonamiento verbal, realizando ejercicios puntuales en ortografía y gramática, y aplicando el uso correcto de los mismos para motivar la identidad lingüística y cultural en nuestro contexto. Entonces, este es el objetivo que está en teoría, ¿no? Todo esto es lo que está en teoría, tenemos que llevarlo a la práctica, ¿no? ¿Para qué? Para aplicarlo con el uso correcto de todas estas temáticas para motivar la identidad lingüística y cultural en nuestro contexto, ¿ya? Entonces vamos a ver una parte de nuestra identidad lingüística. ¿Qué capacidades y cualidades, potencialidades vamos a desarrollar? El estudiante comprende la importancia de la gramática y ortografía como primer capacidad que va a desarrollar. Comprende la importancia de la gramática y la ortografía y utiliza su normativa en la construcción de textos. Eso es muy importante porque nosotros ya sabemos hacer oraciones, sabemos escribir párrafos y también estamos en esa etapa, como ustedes están en la promoción, ya deberían de construir textos amplios, ¿no? Entonces, estamos todavía en eso. Otra capacidad es que reconoce los elementos y realiza el análisis sintáctico morfológico de la oración, es decir, es que reconoce cada elemento que tiene la oración y lo realiza a través de un análisis, ¿no? Realiza esa profundización del reconocimiento de los elementos de una oración. También el estudiante emplea las reglas de los casos especiales de acentuación, el uso de la C, la S, la Z, la H, la B, B larga, B chica, como la llamamos, la G y la J. Entonces, todo esto vamos a ir reconociendo y recordando lo que habíamos aprendido en primaria. ¿Y a través de qué? A través de la producción de textos escritos. También otra capacidad es que reconoce los signos de puntuación. Los vicios de construcción y concordancia en los diferentes textos. Los signos de puntuación, ¿no? Una vez que nosotros recordemos y reconozcamos los signos de puntuación, vamos a ver el uso y la construcción de concordancia en los diferentes textos, en los textos leídos, aplicando el correcto uso de los mismos. Otra capacidad que se va a desarrollar también en este trimestre con estos temas es que el estudiante diferencia y reconoce los sinónimos, antónimos, parónimos, analogías y polisemia. ¿Ya? Esto en base a las palabras
al uso de las palabras que podemos tener dentro de las oraciones y los párrafos. Los contenidos ya vamos a ir desglosando paso a paso mientras vayamos avanzando en este trimestre. El primer tema titula El lenguaje y sus funciones. Antes de empezar este tema, quiero mencionarles que cada tema está estructurado en 4 momentos. Ya todos los temas que vamos a avanzar está estructurado en 4 momentos. El primer momento es donde tenemos que realizar una práctica a través de una lectura, a través de unas imágenes y a través de el análisis y reflexión del mismo para que podamos responder algunas preguntas con los conocimientos previos que ustedes tienen sobre el tema que vamos a tratar. Ese es el primer momento. Iniciamos desde la práctica. ¿Ya? Luego les voy a recorrer en este momento de forma rápida estos 4 momentos y luego empezamos con la teoría. Entonces, este es el primer momento. Tenemos la actividad a través de preguntas que ustedes van a ir respondiendo. Luego viene el segundo momento, que es la teoría. Esta teoría la vamos a desarrollar a través de la explicación o la exposición magistral que se va a dar ya sea de mi persona o ustedes a través de las exposiciones. Toda esta teoría la tenemos que comprender, ¿no? Una vez que hayamos terminado la teoría, la tenemos que escribir en nuestros cuadernos o en el archivador que estamos manejando como deber. Terminamos de explicar la teoría, que sería el segundo momento. Terminamos de explicar, entonces vamos a teorizar en el archivador en forma de mapa conceptual, resúmenes, esquemas o cuestionarios, ¿ya? Entonces vamos a esquematizar, sistematizar la teoría en nuestro archivador. Ese sería el segundo momento. Luego viene acá el tercer momento, que es la valoración. Este tercer momento se refiere a que nosotros tengamos que valorar la teoría que ya hemos aprendido. ¿A través de qué? A través quizás de la lectura de un texto, como en este caso, la respuesta de algunas preguntas, o quizás realizar un pequeño comentario personal o alguna idea relacionada con lo que han aprendido. ¿Ya? Un comentario personal, por ejemplo, es donde ustedes tienen que escribir sus ideas acerca de lo que han aprendido. Ese es el tercer momento. Y por último, venimos con el cuarto momento de todo este tema, en donde hacemos una producción que se llama Es hora de la producción. Podemos realizar actividades de escritura de textos, podemos hacer alguna manualidad, podemos hacer carteles, podemos hacer tipo de collage, diferentes formas de producir en base a la teoría que hemos aprendido. ¿Ya? Entonces, vamos a producir. En este caso, la actividad dice, reforzamos nuestro conocimiento determinando la función del lenguaje que corresponde a las siguientes oraciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos que producir. Aquí claramente dice, reforzamos nuestro conocimiento. Entonces, tenemos esos 4 momentos de cada tema. Después de terminar esos 4 momentos del tema, vamos a dar una evaluación. ¿Ya? Evaluación del tema para reforzar nuestro conocimiento. Esa estructura van a tener todos los temas que vamos a ir avanzando en este trimestre. Bien, entonces comencemos con este primer tema.
desde la actividad de inicio. En esta actividad de inicio nos indica que tenemos que leer un texto. El texto titula El respeto por la vida. Este texto vemos que tiene unas imágenes que nos muestran rostros, animales y otro tipo de gráficos. Entonces, en este texto, después de leerlo, vamos a responder a estas preguntas, que más o menos son muy particulares y personales para cada uno de ustedes, ¿ya? Así es que el que ustedes lo hagan, tienen que hacerlo de manera original, que sea escrito por ustedes y que contenga las ideas, los pensamientos y los conceptos previos que ustedes tengan acerca de el contenido que vamos a abordar. Luego de que terminen esa actividad de inicio, continuamos con la teoría. Les decía entonces, ¿no? Que para la teoría se tiene que dar una explicación. En este caso, la explicación la voy a dar yo. En otros momentos, la explicación la van a hacer ustedes, cada uno de ustedes con su exposición. Entonces dice nuestro tema que titulaba el lenguaje y sus funciones. Tenemos que comprender primero qué es lenguaje. Aquí nos muestra la definición del lenguaje. ¿Ya? Nos dice que la Real Academia de la Lengua Española, RAE, define que el lenguaje es como la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través de sonidos articulados o de otros sistemas de signos. Lo que yo estoy haciendo en este momento, ¿no? Estamos conceptualizando. Facultad es una facultad del ser humano para expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado, las palabras que yo estoy mencionando, ¿no? O de otros sistemas de signos. Pueden ser signos verbales, pueden ser signos no verbales, y que me sirva para que yo pueda comunicar, ¿ya? La aptitud para expresarse se manifiesta en la capacidad humana para comunicar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Ya, entonces, esto lo podemos realizar, este tipo de comunicación lo podemos realizar por medio de la palabra. Pero dice, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de comunicación? Sabemos que en el proceso de comunicación surgen ciertos elementos que nos ayudan a que la comunicación sea fluida, sea verídica o la comunicación sea efectiva. Nos dice que el lingüista ruso Roman Jakobson, máximo exponente del Círculo Lingüístico de Praga, propuso el esquema de comunicación según el siguiente diagrama. Este diagrama de acá dice, ¿no? Que nos muestra los elementos de la comunicación. Eso ya lo conocemos desde primaria. Primero dice que el emisor corresponde al que emite el mensaje. Luego, el receptor es quien recibe el mensaje, es el destinatario. También tenemos otro elemento, el mensaje, que es la experiencia que recibe y transmite con la comunicación. Luego tenemos el código lingüístico, que consiste en un conjunto organizado de unidades y reglas, combinación propias de cada lengua natural, es decir, el idioma, ¿no? El idioma que los seres humanos manejamos. A nivel mundial tenemos muchísimos idiomas y que cada idioma tiene su respectiva regla de combinación y también tiene su conjunto de signos para poder descifrar esa lengua. Otro elemento también es el canal, que permite establecer
y mantener la comunicación entre emisor y receptor. Estos elementos de la comunicación son conocidos, ya les decía, desde primaria. Siempre van a estar presentes en la comunicación entre dos o más personas. Estos 6 factores mencionados en el modelo anterior establecen 6 funciones esenciales del lenguaje, inherentes a todo proceso de comunicación lingüística. El valor del lenguaje y de sus funciones es de vital importancia para expresarnos y entender lo que los otros nos quieren transmitir o dar a conocer. La comunicación es el lenguaje, y el lenguaje va más allá de emitir un mensaje. También buscan informar y generar una reacción comunicativa en el receptor. Entonces, en el lenguaje, la comunicación, estos elementos son muy importantes para que se pueda comprender y entender lo que el otro nos está queriendo transmitir o dar a conocer. A la vez que también podemos reconocer el objetivo que la otra persona tiene para nosotros, qué nos quiere comunicar, para qué nos quiere comunicar. Entonces, el valor del lenguaje es muy importante. Para lo cual también necesitamos conocer qué funciones cumple el lenguaje en la comunicación. Son varias funciones que se cumplen, dependiendo del contexto en el que se va dando esa comunicación, ese diálogo, esa conversación, va a tener una función o dos funciones el lenguaje. Ya, entonces vayamos viendo cuáles son esas funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje se refieren a los diversos usos que puede hacer de la lengua un hablante, dependiendo de los objetivos. Dependiendo de los objetivos, dependiendo de los propósitos y servicios que se le dan al lenguaje dentro del sistema de comunicación. Ya les decía, dependiendo también del contexto. ¿Y para qué nos va a servir eso, esa forma de hablar, esa forma de expresarnos ante alguien? Tenemos como primera función la referencial. Esta función cumple cuando transmitimos información objetiva de la realidad. Es decir, nos centramos en el contenido que se quiere expresar. Es decir, cuando estamos informando algo que se quiere dar a conocer a una persona. Información se le da, ¿no? Objetiva de la realidad, lo que sucede en la realidad. Ejemplo, la mesa es de madera. Estamos informando porque estamos viendo el objeto, que es una mesa de madera. Estamos dando alguna referencia de cómo es la mesa. Otro ejemplo, el ejercicio aeróbico mejora la circulación cardíaca. Es también una afirmación y una información objetiva. ¿Ya? No nos estamos centrando en algo particular o algo personal. Estamos hablando de algo general, objetivo. Entonces, cumple una función referencial, el de informar o dar a conocer algo de una manera objetiva de la realidad. Esa es la función referencial. También tenemos la función emotiva o expresiva. Ahora, antes de pasar a la siguiente función, en la función referencial nosotros podemos darnos cuenta cuando estamos transmitiendo algún tipo de información, por ejemplo, una noticia, un noticiero, por ejemplo, una exposición también es una función referencial. Cuando damos alguna información extra, cuando nos preguntan, por ejemplo, si conocemos el barrio tantos, la calle tantos, y damos esa información, estamos cumpliendo la función referencial. También tenemos la función emotiva o expresiva. Esta función está centrada en el emisor.
quien expresa emociones, sentimientos, estados de ánimo, deseos, intereses y pasiones. El emisor se centra en el emisor, en el que está dando, expresando el mensaje. Aquí el emisor va a mostrar sus emociones, su emotividad en el momento. Por eso dice función emotiva. ¿Ya? Puede ser de alegría, tristeza, puede ser de felicidad, de dudas. En los ejemplos dice, me gustan las canciones latinoamericanas. Aquí está mostrando una emoción, está dando a conocer que le gusta algo, ¿no? Entonces está sorprendido quizás o está alegre, ¿no? Otro ejemplo dice, quisiera caminar bajo la lluvia. A esta oración la podemos relacionar con sus emociones o sentimientos que tiene en ese momento esa persona. ¿Ya? También estas frases que se están mencionando acá como ejemplo buscan dar a conocer la emoción que tienen en ese momento. Por eso es la función emotiva. Para eso nos sirve cuando estamos quizás en un momento triste, en un momento de alegría, en un momento de felicidad, en un momento de dudas, en un momento de incertidumbre. Entonces, diferentes formas de emotividad vamos a tener y vamos a utilizar la función emotiva o expresiva. Siguiente función nos dice función conativa o apelativa. Esta función está centrada en el receptor, ya no en el emisor como en el anterior. En el receptor, cuando el emisor intenta influir o provocar una reacción en el destinatario para que adopte una conducta determinada y cambie su actitud. Entonces, lo que yo diga, según lo que yo lo que yo quiera influenciar en la otra persona que va a ser el receptor, va a ser una función conativa o apelativa. Es decir, yo puedo recurrir a diferentes frases de convencimiento para que la otra persona pueda acceder a lo que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, silencio, por favor. Cuando vemos que hay personas que están haciendo bulla o están haciendo escándalo, la persona que es el emisor dice algunas palabras. ¿Para qué? Para que los receptores puedan asimilar y hacer lo que el receptor está diciendo. Otro ejemplo, aparten la mesa de madera. Está como por decir, invitando, apelando o diciendo a alguna persona que haga algo para el receptor. ¿Ya? Entonces la función conativa o apelativa se centra en el receptor, pero la menciona, la utiliza el emisor. Bien, otra función es la función fáctica o de contacto. Esta función se centra en el canal. Cuando intentamos establecer, aquí estamos dándonos cuenta que estamos utilizando los elementos de la comunicación. En las tres primeras funciones que ya les he explicado, tenemos la primera función que se centra en el contenido que se quiere expresar, en el mensaje, ¿no? En la función emotiva se centra en el emisor y la función conativa se centra en el receptor. Ahora, esta función fática dice que se centra en el canal, el medio por donde se va a transmitir el mensaje. Cuando intentamos establecer, prolongar o interrumpir la comunicación para asegurar que el mensaje sea recibido o emitido adecuadamente, es decir, llamamos la atención del receptor.
Aquí entonces repetimos, cuando intentamos establecer, prolongar o interrumpir la comunicación para asegurar que el mensaje sea recibido o emitido adecuadamente. Con este ejemplo. Hola, ¿se entendió la orden? Ahí estamos haciendo una pregunta para saber que nuestro mensaje se haya entendido bien o mejor. Otro ejemplo, ¿podría repetírmelo? Aquí también estamos viendo que se está centrando en el canal, ¿no? Para que llegue mejor el mensaje, tenemos que, dice claramente, prolongar o interrumpir la comunicación. Y se hace a través de preguntas, por una parte, ¿no? Las preguntas que nos van a servir para quizás retroalimentar la comunicación o retroalimentar el mensaje. Esa es la función enfática. También tenemos la función poética o estética. Esta función se centra en el mensaje. Supone el realizar y destacar por medio de los recursos estilísticos la forma del mensaje. Esto con la finalidad de producir un efecto especial en el destinatario. Ejemplo. La luz de tus ojos ilumina mi camino. Otro ejemplo. Quiero ser las dos niñas de tus ojos. Aquí estamos utilizando lo que son los recursos estilísticos, es decir, el lenguaje más llamativo, un lenguaje más adornado, se podría decir. ¿Para qué? Para que el mensaje llegue de una manera destacada, ¿ya? Entonces, esta función poética o estética se centra en el mensaje. Modificar el mensaje, modificar las palabras para que se pueda tener más, para que pueda tener una mejor forma, ¿no? Ese mensaje. Una forma más bella, más bonita. También tenemos, por último, esta función que es la metalingüística. Esta función se utiliza cuando hablamos de las características del mismo lenguaje y sus normativas. Eso es lo que hacemos en el área del lenguaje. Hablamos del lenguaje para el lenguaje, ¿no? Hablamos del lenguaje para mejorar nuestro lenguaje. Es una función metalingüística. Está cumpliendo una función metalingüística en el área de comunicación y lenguajes. Por ejemplo, todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Las preposiciones unen palabras y oraciones. Aquí estamos hablando del lenguaje para el lenguaje. ¿Ya? A eso se le llama función metalingüística. Bien, entonces, con esta explicación terminamos lo que es el segundo momento de la teoría. Y aquí vamos a continuar con el tercer momento de la valoración, que nos dice acá que tenemos que leer el poema e identificar a qué función del lenguaje pertenece. Vamos a leer este poemita, luego identificarnos. Dice acá, luego del estudio de las diferentes funciones del lenguaje, analicemos cuán útil es su uso en la comunicación. Vamos a responder esta preguntita. Luego dice, para esta actividad prestaremos mucha atención, escucharemos diversas conversaciones e identificaremos las funciones del lenguaje. Vamos a necesitar aquí escribir algunos diálogos de personas que nos muestren las funciones del lenguaje. Aquí dice, escucharemos diversas conversaciones y identificaremos la función del lenguaje. Vamos a ubicar 3 conversaciones o 3 diálogos, ¿ya? Eso lo tienen que hacer como una tarea. Eso lo podemos buscar, encontrar en Google. Sabemos cómo buscar, ¿eh? Quizás podemos buscar con
con el título de Funciones del lenguaje, ejemplos, y ahí nos va a salir una gran cantidad de ejemplos. Y de ahí vamos a copiar 3 conversaciones y ya, si estamos investigando, nos vamos a dar cuenta qué tipo de función está utilizando en esas conversaciones. ¿Ya? Entonces, esta sería las actividades de valoración. Leer el poema e identificar a qué función del lenguaje pertenece. Aquí pueden poner su respuesta. Y hacer estas 2 actividades a través de una investigación. Y para terminar tenemos la hora de producción. ¿Qué se hace en esta actividad? Dice, reforzamos nuestro conocimiento determinando la función del lenguaje que corresponde a las siguientes oraciones. Tenemos una serie de oraciones, son 11 oraciones. A cada oración tenemos que identificar a qué función del lenguaje está apelando o está haciendo referencia cada oración. En estas líneas de acá anotamos función apelativa, función poética, dependiendo de la oración, ¿no? Ya ustedes van a reconocer qué tipo de función tiene cada oración. Eso sería el tema número 1. Tenemos algunas actividades que realizar. Entonces, después de terminar la teoría, actividades que realizar en la valoración y en la producción y terminamos. Ya posteriormente ya les estaré indicando la fecha de la evaluación.